Por el camino de Swan. Por el camino de Swan. En francés, Du côté de Swan, es una novela de Marcel Proust. La primera del ciclo de 7 que componen En busca del tiempo perdido, con acento grave La recherche du temps perdu. Se publicó en 1913. La obra incluye uno de los pasajes más famosos de la literatura. Cuando el narrador come una magdalena mojada en té, lo que desata los recuerdos de su infancia. El libro se centra en la niñez y adolescencia del protagonista. En la primera sección en la que se divide este volumen, el narrador recuerda su infancia en el pueblo de Combray. Mientras que la segunda sección habla de la enamoración de Charles Swan, una especie de alter ego de Marcel, contra un joven llamado Odette, finalmente. La tercera sección presenta el carácter de Gilbert, hija de Charles Swan y Odette, que, después de ser solo compañero de juego, se convierte en el primer amor del narrador. Combray. En la primera sección del primer volumen, titulada Combray, del nombre de la residencia de verano en la que la familia pasó sus vacaciones, el protagonista, que parece coincidir con el narrador, y de hecho su nombre es Marcel, habla de su infancia que pasó en la ciudad de Combray. La historia avanza muy lentamente con una descripción psicológica detallada del narrador, a través de un recuerdo de los problemas que vive cuando era niño. El narrador habla de su relación con su madre, cuya presencia afirma la noche anterior a la hora de acostarse. También recuerda sus primeras lecturas, incluida la novela François Le Champi, 1848-50, de George Sand, y describe el universo cultural y emocional en el que viven el protagonista y los personajes de la historia. Se detiene en algunas personas importantes de su infancia, incluida la tía Leonie y la gente del pueblo. Y también en lugares, como la antigua casa gris en la carretera, el jardín, las calles, los periódicos de excursiones y el parque de los Lords Swan. El primer volumen de la obra actúa como preludio, introduciendo temas y personajes recurrentes del Recherche, que luego se someterá a una metamorfosis con el tiempo. De hecho, en esta sección se presentan a las familias de Charles Swan y los Guermantes, que dejarán en el narrador un indeleble la memoria, y el deseo de revivirlo y penetrar en su fascinante mundo. El principio y el diferente yo. Durante mucho tiempo, me acosté temprano. Son las famosas palabras iniciales del Recherche pronunciadas por un narrador, el primer yo, que narra la voz y el personaje principal, insomnio que recuerda los diferentes periodos de su existencia. Evoca recuerdos en la ciudad de Combray, experimentado por un segundo yo, el del héroe protagonista. Un lugar de vacaciones de su primera infancia. El yo del narrador actúa como la apertura y el cierre de esta primera sección, así como de todo el Recherche. Y también es el que define el yo del protagonista en los diferentes periodos de su vida que regresará en la narración como experiencias de memoria involuntaria en The Rediscovered Time. Cuando el yo temporal del autor narrador surgirá. Memoria voluntaria e involuntaria. En esta sección se encuentra uno de los episodios más famosos del libro, aquel en el que el protagonista, tras haber empapado una magdalena en té, recuerda cómo la comía de niño el domingo por la mañana antes de la misa. Fue durante la famosa escena Madeleine que el héroe, en un momento mucho más tarde que la narrativa principal de Combray, vivirá su primera experiencia de memoria involuntaria. Los demás, seguirá en The Rediscovered Time. Tan pronto como el sabor de Madeleine empapado en té caliente que su tía solía preparar cuando estaban en Combray. Secciones enteras de memoria comienzan a flotar al igual que en el juego en el que los japoneses se divierten empapando en un tazón de porcelana lleno de agua pequeños trozos de papel que, hasta entonces permanecieron indistintos. Empiezan a tomar forma convirtiéndose en flores, hogares, personajes coherentes y reconocibles. El autor se dedica entonces a la historia de la vida de la familia del narrador, de la servidumbre y de toda la población de Combray, describiendo los rasgos humorísticos de algunos personajes, el esnovismo del ingeniero, Legrandin, la crueldad del sirviente François hacia la joven galera de cocinas, etc. La parte de Meseglis y Swan y la parte de Guermantes. El narrador discute los paseos diarios que se realizan a Meseglis, Swan, y, cuando el buen tiempo lo permitió, hacia el lado de los Guermantes. Ambas direcciones son depósitos profundos de mi terreno mental.
Meseglis está asociado con el mal tiempo, este es el lado de los olores. En particular lo que el narrador reconoce entre lágrimas en espino blanco. Pero también del deseo carnal y del fracaso de la inteligencia. Esta es la parte en la que observa la escena del lesbiano, y el sadismo entre la hija de Vintewill y su amiga. Es por este lado que Gilbert Swan le dirige un gesto obsceno. La parte de los guermantes se asocia en cambio con el buen tiempo. Con el deseo de vida mundana, sueña algún día con poder participar en una recepción organizada por la duquesa, y de otras experiencias inteligibles. El amor de Swan. La segunda sección del primer volumen, titulada Love of Swan, un amor de Swan, representa un punto de inflexión, el progreso de la historia se vuelve más rápido e interesante, convirtiéndose casi en una especie de novela en la novela que se puede leer independientemente del resto. Esto es en realidad un paso atrás en la vida de Charles Swan, que recuerda su abrumadora pasión por Odette de Crécy. Una mujer del mundo, refinada y oportunista al mismo tiempo. La atracción de Odette, que Swan encuentra por casualidad en un círculo literario, la sala de estar de Madame Verdurin, lo empujará a asistir cada vez más a este entorno burgués. El protagonista visitará frecuentemente a Odette, quien le mostrará cierta ternura y será este sentimiento el que dará nacimiento al amor en él. Odette fue mantenido por la familia, pero luego Charles comenzó a mantenerlo. Mientras se mostraba, al mismo tiempo, disponible para otros hombres. A partir de aquí nació un celo morboso en el protagonista, así que le gustaría conocer el pasado de Odette de una manera demasiado detallada. Mientras tanto, Madame Verdurin entiende que su sala de estar representa solo el lugar para que Carlos se encuentre con su amado. De esto surge un desagrado mutuo entre los dos, y la presencia de Carlos ya no será la presencia de Charles. Precisamente por esta razón Odette seguirá asistiendo al círculo literario, que se convertirá para ella en un lugar de refugio y traición. La historia de amor se transforma así en una relación atormentada. Tanto que se convierte en la historia de una enfermedad. Charles, por un lado, le gustaría dejar a Odette, pero por otro lado sabe que no puede prescindir de ella. A pesar de todo, Odette, por otro lado, entiende que tiene cada vez más poder sobre él y aprovecha de ello. Tanto para convencerlo más tarde de casarse con ella. Nombres de países, el nombre. En la tercera sección del primer volumen, titulada Nombres de países, el nombre, nom de pago, le name, el narrador sueña despierto con viajar, visitar varios lugares. Combray representa para el autor un mundo infantil, cerrado y protector, que se opone a los países que le gustaría visitar en su lugar, y en los que fantásticos durante mucho tiempo, incluso solo en sus nombres. Le inspiran sugerencias de varios tipos, es a través de los horarios de trenes que ve a Balbec para el primera vez y sobre todo Venecia. Esta parte se hace eco del siguiente volumen A la sombra de las chicas en flor. Este paralelismo subraya la decepción del sueño emergente de enfrentar la cruda realidad. Solo el arte es capaz de volver a encantar el paisaje, y hacer que esté a la altura de las expectativas del narrador, como lo serán las pinturas que representan Balbec del Stir. Por ejemplo. Final del resumen. Gracias.